¿Sabe? Amén. Inclina su rostro antes que cualquier cosa, porque Aleluya. algo que tenemos que tener bien claro y bien presente es voz de Dios y no de hombre. Y que tu oración, tu clamor en este momento sea: Señor, revélate a mi vida y cumple tus propósitos en mí. Pídeselo allí. No necesitas hacer oraciones largas como los fariseos que dice que hacían oraciones largas en público para que lo vieran los hombres. Las oraciones largas vienen después de las oraciones cortas. Asombroso. Lo que el Señor quiere de nosotros es calidad, no solo cantidad. Señor, revélate a mi vida. Dile: Señor, revélate a mi vida. Sí, Señor. Revélate, Señor mío, Oh, Padre Santo. a la vida de los que me rodean, Mi Señor Jesús. a través de tu palabra, a través de visión, a través del pensar y del sentir de tu espíritu en mí. Y cual Moisés, Sobre tu nombre, Padre. que anhelaba ver tu gloria, Señor Jesús. y tú se lo concediste, mi Dios, porque Moisés Amén. era manso como ningún otro hombre en la tierra, y era fiel en toda tu casa. Mi Señor, hazme manso, humilde como tú lo eres. Hazme fiel a tu casa, Señor, así como tú fuiste fiel, y fiel hasta la muerte y muerte de cruz, Aleluya, mi Señor. por mí, Señor. Hazme apasionado de ti. Pon tu pasión en mí, Señor. Amado Padre, Tú eres, Padre. amado Hijo, Espíritu Santo. amado Espíritu, revélame tu palabra en esta tarde, en esta noche, mi Señor. Quiero conocerte Oh, más, Señor Jesús. un poco más de ti, de tu sensibilidad, mi Padre, de tu esencia. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. Ser cada día más como tú. Jesús. Pero más que ser más como tú, que tú seas más en mí. Menguar para que Tú crezcas creces, tú. mi Padre. Amén. Aleluya. Bien. Pues solo prosiguiendo un poco el pensamiento de nuestro hermano Leo. Quiero iniciar la enseñanza. Es la número 5. La semana pasada, como les mencioné, hemos tenido problemas con la señal. Si algunos de ustedes ya no nos han visto la transmisión en vivo, la razón es esa. Hemos tenido problemas con la señal. Bendito sea Dios. Hoy vino un técnico y revisó todo el equipo. Parece que había situaciones allí en el equipo, en el cableado. Nos cambiaron aparatos, etc. Espero que esto sea para bien. De cualquier manera, para quienes no vieron la transmisión en vivo, y si por alguna razón, algún domingo no transmitimos en vivo, sepan que no puede ser por otra razón más que por eso, porque está fallando mucho la señal, pero aquí estamos, gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hemos estado tratando el tema acerca del infierno.
si ustedes han seguido las enseñanzas, se han dado cuenta que de esto, el título es Visión del infierno conforme a la Escritura. 1, 2, 3, 4, hoy es la número 5. Quiero iniciar con una pregunta. Son preguntas que muchas veces los hijos de Dios no plantean, ya sea porque ignoran, ya sea porque no son de su interés, ya sea porque a veces tienen miedo. Mucha gente me ha preguntado, y creo que alguna vez en algún momento tú te has hecho esa pregunta o te has cuestionado esa situación. Mucha gente me ha dicho, hermano, a mí me da mucho miedo leer el libro de Apocalipsis. Yo no sé si alguna vez lo has dicho o has escuchado a alguien decirlo. Es que a mí me da miedo leer el Apocalipsis. Hay mucha gente, inconversos, aún inconversos me lo han dicho. Oiga, yo he leído la Biblia, yo no la entiendo, pero me llama mucho la atención el libro de Apocalipsis. Y la verdad, la vez que yo lo leí o traté de leerlo, me dio mucho miedo. Repito, no sé si tú seas de esos o de esas que han sentido temor, han sentido miedo cuando leen este libro. Hay dos libros que para mí en lo personal me parecen muy interesantes entre todos los libros de la Escritura. Uno de ellos es el libro del Apocalipsis. Obviamente sí, es un libro, digámoslo así, terrible, terrorífico, porque habla de los juicios de Dios, habla de la ira de Dios, habla del día de Dios, habla básicamente habla de condenación. El libro del Apocalipsis nos habla de todo lo que sucederá antes de que el amado venga por segunda vez a recoger a su pueblo y a juzgar al mundo por su maldad. El otro libro que me llama mucho la atención es el libro de Cantares. Es un libro que habla acerca del amor entre el amado y la amada. Si tú lees el libro de Cantares, te darás cuenta que es un libro que muchos describen inclusive como un libro erótico. Tú me dirás, hermano, no sea usted irreverente, ¿cómo que erotismo en la Biblia? Sí, es un libro erótico que habla acerca de la relación entre el amado y su amada. Obviamente está hablando de Jesús y de la iglesia. Les he dicho infinidad de veces que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Ahora, hoy empezaré con una pregunta acerca referente al tema acerca del infierno, y es la siguiente: ¿por qué o para qué fue hecho el infierno? Para los que hemos escuchado la palabra de Dios, esta pregunta debe tener una gran importancia en nuestra vida, porque esa pregunta puede englobar todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros conocemos y aún nuestra vida misma. ¿Por qué o para qué fue hecho el infierno? Mucha gente piensa que, como les he dicho, el infierno no existe. Pero hemos visto a través de todos estos estudios, de estas enseñanzas, cómo es que la Escritura nos habla que el infierno es un lugar de tormento eterno para aquellos que no conocieron o que rechazaron a Dios. Para esto quiero que vayan a la Escritura en Isaías 5, versículo 1 y 2, y dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.
Marcos 12:1 dice de la siguiente manera: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A lo largo de estos estudios, en alguna ocasión les dije que aún la palabra infierno en la escritura la traducían como lagar. Hace días, platicando con la tribu, les enseñaba y les decía algo referente a lo que significa un lagar. Hay palabras que a veces, como les mencioné en alguna ocasión, son o parecieran incomprensibles para muchos. Realmente no son muchos los que se toman la molestia de investigar o de leer. Lamentablemente, y lo hemos dicho a lo largo del tiempo, el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento, pero básicamente el conocimiento, la falta de conocimiento, deriva de una falta de interés por leer la Escritura, por investigar, por averiguar, por escudriñar. El amado dijo: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y les mencionaba que en la antigüedad había los antiguos israelitas, cuando se dedicaban a la siembra de la vid, que es la uva, ellos cavaban unas especies de hoyos, piletas les llamamos aquí, en la roca. En ese lugar también les llamaban cubas. En ese lugar cavaban eso en la roca, le hacían un hoyo de salida y más abajo, a un nivel un poco más bajo, ponían otra excavación en donde les explicaré. En la cuba o lagar, los hombres descalzos se metían. Escúcheme bien, se metían. Allí en ese lugar echaban los racimos de uvas y los hombres pisaban las uvas y el jugo salía por abajo. Por eso es que hay un pasaje en donde dice, y hace una pregunta, no recuerdo, el pasaje está en Isaías, dice: ¿quién es este que viene de Bosra? ¿Quién es este que viene manchados sus vestidos de rojo? ¿Quién es este que viene manchado de sangre? Y dice, Él es el valiente que manché, yo soy el valiente que manché mis vestiduras con la sangre de mis enemigos, porque pisé el lagar. ¿Escucha? Pisé el lagar y me llené de la sangre de mis enemigos. Es lógico pensar como figura, como tipo y figura, que los hombres cuando pisaban las uvas, sus vestidos, sus ropajes se teñían de rojo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que aseguramos una y otra vez que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Pero la traducción que muchos le han dado a la palabra lagar se refiere al infierno. La pregunta que planteo aquí es ¿por qué o para qué fue hecho el infierno? El infierno fue hecho, fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Sin embargo, a través del tiempo, a través del desarrollo del plan de Dios para la humanidad, hablando allí en Apocalipsis 12, del 9 al 12, cuando el diablo se rebeló contra Dios, cuando el diablo fue expulsado del cielo, dice que ya no se halló más lugar para el diablo ni para sus ángeles.
el diablo fue echado del reino de Dios. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Porque esa creación llamada Luzbel, que significa luz bella, fue hecho tan hermoso, fue hecho tan poderoso. Mucha gente describe y dibuja al diablo con cuernos. Yo no he visto a un cristiano, a un creyente en Dios, que dibuje al diablo como ángel. Y sin embargo, la Escritura nos enseña que el diablo es un ángel caído, pero es un ángel. Y ese ángel, dice, fue hecho acabado de hermosura, perfecto, fue hecho al detalle. Fue hecho tan perfecto, tan hermoso, que su corazón, dice, se enalteció y se rebeló contra Dios. Y dijo, subiré a lo alto, a donde están las estrellas del cielo. Es decir, donde está Dios. Y lo derribaré. Lo derribaré. Algún día, si Dios me permite enseñarles acerca de conociendo al enemigo, aprenderemos o aprenderán ustedes cómo es que el diablo es un ser bello, un ser hermoso. Su fealdad no es por fuera, Por dentro. su fealdad es por dentro. Aquellos que dibujan al diablo como con cuernos, con colmillos, con barbas, con un tridente, con una cola, pintado de rojo, Con patas de cabra. con patas de cabra, sí. Mentira eso. Quítese esa idea. Quítese esa idea. Porque el diablo no es lo que la gente cree que es. El diablo es un ser maligno, sí. Pero espiritual es un ser creado, acabado, ¿qué? De hermosura. Amén. Acabado de hermosura. Tan hermoso que su corazón se enalteció y dijo, voy a derribar a Dios. Y convenció a la tercera parte de los ángeles de Dios. Y lo siguieron. Lo siguieron. Por eso dice la Escritura que cuando cayó la estrella de la mañana, la tercera parte de las estrellas del cielo lo siguieron. Se refiere a sus ángeles, a lo que conocemos como demonios. ¿Vamos entendiéndonos? Amén. El diablo, dice, cuando fue expulsado del cielo, descendió con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso está en Apocalipsis 12, del 9 al 12. Y hay una exclamación de un ay de dolor de parte del cielo, donde dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo y sus ángeles ha descendido Satanás con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Les dije la vez anterior, la acción de los demonios, la acción del diablo está aquí, no está en el cielo, no está en el infierno, está aquí en la tierra. Por eso cuando el Señor Yahweh, el Padre, le preguntó a Satanás cuando todos sus hijos se presentaron ante él, y él le dijo, porque vio que Satanás estaba entre ellos, oye, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, de rodear la tierra y andar por ella. Por eso es que la enseñanza, les dije que Satanás no está en el infierno. Satanás no tiene poder en el infierno. El infierno o lago de fuego, que será después, es un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Hay pasajes en donde infierno se traduce como prisión oscura. Ya les expliqué cómo es que llamaban los griegos
el Tártaro, el Gehenna, el Hades, los israelitas. Diferentes formas de traducción para la palabra infierno, pero hay un solo propósito para esa palabra y es un lugar que arde con fuego constante, cuyo fuego nunca se apaga. ¿Cómo puede estar el diablo en el infierno si es algo que teme? Apocalipsis 19:20 dice, y nos enseña cuando la bestia y el falso profeta, escuche, aquí no está hablando del diablo, está hablando de la bestia y del falso profeta. Les expliqué que así como Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino de aquel que vendría después de él, esto es Jesús. También en aquel entonces Satanás enviará un falso profeta para que prepare el camino del anticristo. Para quienes no han entendido esto, escudriñen la Escritura. Así como la Escritura nos enseña que hay una Trinidad, cuando Jesús vino a esta tierra, hubo una Trinidad, por así decirlo. Hubo un profeta que Dios envió a preparar el camino de Jesús. Después vino Jesús y el Padre hablaba a su Hijo desde el cielo. En aquel entonces, el diablo enviará a un falso profeta que preparará el camino para el anticristo. Hemos estado viendo a través de los acontecimientos que se han estado dando en el mundo, cómo es que poco a poco los gobiernos están luchando, están pugnando por centralizar el poder a nivel mundial. Yo no me puedo meter mucho en esto porque hay cosas que ignoro, pero lo poco que he visto, lo poco que Dios me ha mostrado, lo que leemos en la Escritura nos enseña que vendrán tiempos en que cada palabra del Apocalipsis se cumplirá, donde dice que todos los gobiernos de la tierra le entregarán su poder a la bestia. La bestia es el anticristo. Pero para que el anticristo se haga presente, primero el mundo, los gobiernos del mundo, centralizarán su poder en un hombre, lo que la Biblia llama el falso profeta. Cuando el falso profeta venga anunciando al anticristo, así como Juan el Bautista anunció a Jesús, después de que se haga presente el anticristo, después de que este hombre haga y deshaga, entonces el diablo se manifestará. Ahora, sin embargo, Apocalipsis 19:20 dice que la bestia y el falso profeta fueron echados al lago de fuego. Imagínense nada más, para aquellos que creen que el diablo está en el infierno, que los demonios están torturando en el infierno a las almas. Digo, si usamos nuestra lógica, nos daremos cuenta de que eso no es posible. Por pura lógica, si la Escritura nos enseña que el diablo y sus ángeles tienen miedo, tienen pánico, tienen terror. Siempre cuando Jesús, el amado, se presentaba y había un endemoniado, dice que ellos clamaban y le decían al maestro: ¿a qué vienes, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Vienes a torturarnos antes de tiempo?
Digo, ¿de qué manera podía torturarlos? Si los demonios lo que saben es que les queda poco tiempo. En Apocalipsis 20:10, ya más adelante, cuando después de que el diablo fue apresado y fue juzgado, dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego. Escuche bien, el diablo fue lanzado al lago de fuego, donde estaban el profeta, ¿qué? La bestia y el falso profeta. ¡Ay, carambas! Que me expliquen esto aquellos que dicen eso. Que el diablo está torturando en el infierno las almas. ¿Cómo puede ser posible eso? Dice entonces que el diablo fue lanzado al lago de fuego, donde estaban o donde están, según el tiempo presente, cuando ese juicio venga sobre todo y sobre todos, en el gran día del Señor, dice la Escritura, el diablo será lanzado en el lago de fuego, donde estarán o donde están la bestia y ¿qué? Y el falso profeta. Es terrible. Pero va más. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Quiero leerlo porque creo que esto es muy importante. A ver, Apocalipsis 20 del 15. El 11, ¿no? Sí, perdón. Del 11 al 15. Dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¡Ay, Señor! Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aleluya. Esto es tremendo. Al final de este estudio del infierno, hablaremos acerca de las formas como Dios juzgará al mundo. Y ustedes se sorprenderán. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí viene lo peor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago ¿qué? Fuego. De fuego. El que no se halló inscrito, anotado, apuntado, como tú lo quieras entender. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. ¡Qué terrible es esto! ¡Qué terrible es esto! Deberíamos temer. ¿Y sabe por qué? Porque solo un segundo, solo una fracción de segundo nos separan de la vida y de la muerte. Solo una fracción de segundo nos separa de la salvación eterna o de la perdición eterna. Aquellos que mueren en Cristo no mueren, sino duermen. Pueden estar seguros de que esto no es para ellos. Pero aquellos que mueren en Cristo pueden estar seguros
que nunca podrán librarse de esto. ¿Por qué o para qué fue hecho el infierno? Para esto. Para el diablo, para sus ángeles y para todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, para aquellos que piensan que es salvo, siempre es salvo. Para aquellos que piensan que la salvación no se pierde. Para aquellos que piensan que desde que tú aceptaste a Cristo ya no importa lo que hagas, no importa dónde andes, no importa con quién andes. Tú eres salvo, siempre salvo. Dios no quita la salvación a sus hijos, porque eso sería como que Dios está jugando. Déjame decirte y recordarte que el mismo Dios que inventó el lápiz para escribir es el mismo Dios. El mismo Dios inventó la goma para borrar. Por eso es que Él dijo, si tú no te arrepientes, yo borraré tu nombre, dice. Escucha, yo borraré tu nombre de mi libro. Por eso es que dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde están el falso profeta, donde está la bestia, el anticristo, y donde está el diablo y sus ángeles. Judas dice que sus ángeles, así como Satanás mismo, fueron ya confirmados en su maldad. Confirmados, ¿qué significa? Que ya no hay perdón, ya no hay redención, ya no hay salvación para ellos. Y muchos hoy día que han rechazado la gracia divina, escucha, no hay peor cosa que le podamos hacer a Dios que rechazar su gracia. No hay peor afrenta que le puedes tú hacer a Dios que rechazar su gracia. Por eso es que la Escritura nos enseña, cuiden su salvación con temor y con temblor. ¿Qué es cuidar la salvación con temor y temblor? Sino cuidar la salvación con temor y con temblor. Hace un momento el hermano Leo dijo que no hay reverencia. Tocaremos ese punto aquí. ¿Cómo es que hoy el pueblo de Dios ya no es reverente, sino irreverente? ¿Cómo es que sus altares, cómo es que su presencia, cómo es que su palabra es prostituida, es corrompida? ¿Cómo es que el nombre de Dios es blasfemado por causa nuestra? La siguiente pregunta es, ¿quiénes irán al infierno o lago de fuego? ¿Quiénes irán al infierno, al lago de fuego? ¿Quiénes irán? ¿Alguna vez te has preguntado? Hay quienes piensan que porque ya recibieron al Señor en sus vidas, ya la hicieron, ya se libraron. Pero quiero decirte hoy que eso es solamente parte de la salvación. Es solamente el principio de la salvación. Es cierto, como dice el canto que cantamos hace un rato, dice, lo azotaron y a un madero lo clavaron y le dieron vinagre a tomar. Se burlaron, con los muertos lo enterraron. No creían que Él iba a resucitar. Resucitó de la muerte victorioso. Ascendió a su trono el Rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte para que tú y yo vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. ¿Por qué te digo esto? Porque para muchos el sacrificio de Jesús, para muchos el sacrificio de Cristo, no es más que una historia en la Biblia.
Para muchos el sacrificio del Señor no es más que un cuento, una fantasía. En el pueblo de Dios hay gente que sabe y ha escuchado del sacrificio de Jesús, que Jesús nos compró con su sangre, que Jesús pagó el precio más alto, que Jesús en la cruz venció a la muerte, que las potestades, los principados fueron avergonzados, fueron derrotados ahí en la cruz. Y pensamos que eso fue suficiente. Y sí lo es. Debería ser suficiente. Pero a lo largo de los años he visto que en el pueblo de Dios hay dos tipos de gente. Los que están por inducción, es decir, aquellos que van porque los llevan, aquellos que van porque tienen un interés económico, principalmente interés material. Pero están aquellos que van por convicción, aquellos que saben que lo que a Jesús le costó su salvación, y saben que sufrió y murió en esa cruz, y saben que fue terrible para Él. Si nosotros pudiéramos entender la magnitud del dolor que Él sintió, del sufrimiento que Él pasó, si pudiéramos entender un poco de todo el sufrimiento tan espantoso que Él pasó, tal vez quizá valoraríamos más el sacrificio que Él hizo por causa nuestra. La salvación no nos costó nada. Le costó a Él. La salvación no cuesta nada. Escúchame. La salvación no cuesta nada, si lo vemos desde esa perspectiva. Pero hay que pagar un precio muy alto para ser salvos. A través de la Escritura hemos visto que Dios en aquel entonces, cuando abra los libros, el libro de la vida, dice que nuestros nombres estarán allí, unos para ser juzgados, para quedarnos, para vivir con Él eternamente, y otros, ¿para qué? Para ser echados al lago de fuego. Pero especifica claramente, dice que seremos juzgados, ¿qué? ¿Conforme a qué? A las obras que hay en ese libro escritas. Pensamos a veces que lo que hacemos no trasciende, pero quiero decirte que todo lo que hacemos, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que sucede en tu vida, lo que haces con tu vida, está siendo o está escrito en el libro de la vida. Y cuando Dios abre ese libro y mencione tu nombre, allí estará tu vida escrita. Amén. Toda tu vida estará escrita allí, desde que naciste hasta que moriste. Toda tu vida estará escrita allí. Así que cada gesto, cada movimiento, cada pensamiento, todo estará ahí. Todo. Serás juzgado conforme a tus obras. Y esto no tiene que ver solo con fe. No te confundas ni malinterpretes lo que estoy diciendo. La salvación, desde otra perspectiva, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. La Biblia no se contradice. Escúchame. Para aquellos que dicen es que la Biblia se contradice, no se contradice. Que no la entiendas, que no la disiernas, eso es otra cosa. La Escritura no se contradice. Porque así como nos enseña que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, así como dice que la salvación es por fe, pero también dice
que las obras son consecuencia de la fe. Y por eso plantea la pregunta Santiago. Tú dices, yo tengo fe. Y tú dices, yo tengo obras. Tú dices, yo tengo fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y aquel que dice, yo tengo obras, sí. Muéstrame tus obras por tu fe. Bien. Dios nos acorrala. No hay escapatoria, hermanos. Para aquellos que pretendemos escaparnos del juicio de Dios, es que Dios no juzga por obras, juzga por fe. Yo tengo fe, yo soy salvo. Sí, pero si tú no tienes obras, de nada te sirve. Y aquellos que dicen, es que hay que hacer obras para ser salvos. Bueno, pero si tú no tienes fe, por muchas buenas obras que hagas, si tú no tienes fe, si tu vida no está ligada a Jesucristo, entonces de nada te sirve. Porque ni la fe sin obras te salvará, y las obras sin fe tampoco te salvarán. Sin embargo, cuando habla en el libro de Apocalipsis y dice que los muertos serán juzgados por las obras que en ellas están escritas, se refiere a todo. A tu fe, el que creíste, y a tus obras después de haber creído. O tus obras sin fe. Dice que por fe andamos, dice, no por vista. Porque con el corazón se cree, dice, para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿qué? Para salvación. Bien. Así que no hay escapatoria, hermanos. Búscale por donde le busques. Cuando el libro sea abierto y tu nombre sea mencionado, toda tu vida estará allí escrita en ese libro. Toda. Toda. Esos bellos momentos que tuviste con el Señor, pero también esos momentos cuando lo hiciste llorar. Bien. Cuando lo hiciste sufrir. Cuando contristaste su Santo Espíritu. Todo estará allí escrito. Cuando saliste a predicar y un alma se entregó al Señor y hubo fiesta en el cielo porque tú le predicaste y un pecador se arrepintió, dice que hubo fiesta en el cielo. Eso estará allí escrito en tus obras. Pero también estará escrito esa alma que se fue al infierno por causa tuya. Porque le fuiste tropiezo, también estará ahí escrito. Por eso es que seremos juzgados conforme a nuestras obras. ¿Quiénes irán al infierno, al lago de fuego? Todos aquellos que no creyeron, todos aquellos que rechazaron a Dios. Hoy mucha gente rechaza a Dios. Mucha gente no quiere creer. Aquí, en este punto, podríamos mencionar algo muy importante. Todo aquel que no nazca de nuevo. Todo aquel que no nazca de nuevo. Mucha gente se profesan ateos. ¿Sabes? Yo pienso y creo, estoy convencido de que el ateísmo como tal no existe. No existe el ateísmo. Lo que existe son personas irresponsables que no quieren tener compromiso con Dios, con su Creador.
Creo que lo que existen son personas que argumentan no creer en Dios porque pretenden librarse de su responsabilidad como criaturas ante su Creador, porque no quieren darle cuentas a su Creador de lo que hacen con sus vidas. Eso es lo que yo creo, eso es como percibo lo que llaman ateísmo. Y si no, díganme por qué. Muchos que toda su vida se profesaron ateos y dijeron: yo no creo en Dios, eso es un invento del hombre, eso es un invento de la gente. Eso no es cierto. ¿Por qué cuando están en lucha, por qué cuando están en angustia, levantan su mirada y claman a Dios? ¿Por qué? Yo he visto personas que se profesaban ateos y cuando estaban en angustia: Dios mío, ayúdame. Y digo: ¿qué pasó? Hermano Leo, ¿creían en Dios o no creían en Dios? ¿Eran ateos o no eran ateos? El ateísmo es solamente un escudo que el hombre ha puesto para no tener que rendirle cuentas a su Creador. Cuando veamos los tipos de juicios, aprenderemos por qué. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, está destinado al lago de fuego. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de esto. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante dice, en el 18, el que en él cree no es condenado. ¿Qué dice? Hermano Leo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjese, esto explica el ateísmo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo aquel que no cree, todo aquel que se profesa ateo, es
simple y sencillamente porque hace lo malo, porque aborrece la luz, porque no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, porque no quiere rendirle cuentas a nadie de lo que hace o de lo que no hace. ¿Sabías que parte de lo que estará escrito en el libro de la vida no es solamente lo que hagas? ¿También qué, hermano Leo? ¿Pienses? No. ¿También qué? Recuérdalo. Recuérdalo. Lo que nos fue dicho una vez. En su libro está siendo escrito no solamente lo que haces. Lo que no haces. También lo que no haces. Bueno, que deberías hacer y no haces. Exacto. Si Él te dijo, ve y predica y tú no vas. Exacto. No lo hiciste y Él te va a decir, no fuiste a hacer esto. Sí. No fuiste a hacer aquello, no hiciste esto, no hiciste aquello. ¿Te das cuenta cómo no hay escapatoria? En ese libro estará escrito todo lo que hiciste y también lo que no hiciste. Ay, Dios mío, Dios de mi salvación. ¿Lo crees? Amén. Y si no lo crees, será peor para ti. Antes tenías vendas, ahora ya no la tienes. Antes de que escucharas esto, tú tenías una venda. Ahora que lo escuchaste, ya no tienes esa venda. Ahora eres responsable ante Dios de lo que haces y de lo que no haces. Como dijo el hermano, aquello que te fue ordenado, aquello que debiste hacer y no hiciste, también estará escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿quiénes irán al infierno o lago de fuego? Todos aquellos que rechazaron a Dios, todos aquellos que no creyeron su palabra. Creo que con esto es suficiente. Bueno, entre comillas, suficiente, pero sabes, hermano, hermana, oyente, tú que estás del otro lado, alguna vez, o más bien algunas veces, siempre se nos ha catalogado como personas que solamente hablamos palabra de condenación. Si tú analizas las cosas, te darás cuenta que no es eso. Hablando de vendas, el pueblo de Dios tiene muchas vendas. ¿Por qué? Porque sus ministros no les enseñan. Si esto, muchos de ustedes quizá ya lo saben, muchos de ustedes quizá son temerosos de Dios, pero muchos de ustedes quizá solamente lo han leído, no tienen ni la más remota idea de lo que esto significa. El enseñarte esta palabra no tiene nada de condenación, al contrario. El que te enseñen esto, el que tú sepas por qué camino vas caminando, puede salvarte de la perdición eterna. Si a eso le llaman condenación, pues entonces, condénate, hermano. Condénate más, aprende más, escucha, escudriña. Conoce tus caminos, pero también conoce los caminos del Señor. Porque esta palabra es necesaria quizá, como dice la Escritura, cuando Pablo le dijo a Timoteo, enseña, exhorta,
reprende a tiempo, fuera de tiempo. Porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. Por si quizá Dios les concede que escapen del lazo del diablo. Hay muchos en el pueblo de Dios que viven en el lazo del diablo. Hay muchos en el pueblo de Dios que no conocen esto, que no saben esto. Solo conocen el lado amable de Dios. Solo conocen el lado del amor de Dios. Pero no saben que Dios no solo es amor, también es justicia. Esto es lo que nos espera a todos nosotros si nosotros no caminamos por los caminos del Señor. Te invito a que reflexiones. Este tema seguirá porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir, hay mucho que enseñar. Todos los temas están ligados de una u de otra forma. Solo recuerda eso. Cuando ese libro de la vida sea abierto y tu nombre sea mencionado, allí estará toda tu vida escrita. No solo lo que hiciste, también lo que no hiciste. Inclina tu cerviz. Y haz una autorreflexión. ¿Qué es lo que has hecho con tu vida hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido los frutos de tus obras? Si hay fruto del Espíritu Santo en ti, o si hay obras de la carne en ti. Sea cual sea, tienes un compromiso con Dios. Tienes una responsabilidad ante Dios, no ante el hombre. Tú podrás escudarte siguiendo al hombre. Tú podrás usar la palabra para contender, para polemizar, para discutir, para refutar, para contradecir. Pero jamás podrás borrar el testimonio de la Escritura. Por eso dice la Escritura, a la ley y al testimonio. Tú no tienes por qué seguir al hombre, no tienes por qué seguir doctrinas de demonios, tú no tienes por qué ir en todo viento de doctrina. Allí tienes la palabra profética más segura, lo que está escrito. Y así como te habla del amor de Dios, también te habla de su disciplina, también te habla de su corrección. Porque Dios al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Porque si se le deja sin disciplina, si tú dejas sin disciplina, entonces no puedes considerarte hijo, sino que serías un bastardo. Y el bastardo no hereda con el hijo. Señor, gracias por tu palabra. Palabra fuerte, Señor. Palabra dura, sí. Pero mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y ciertamente, Señor, la palabra le parece dura a aquel o aquella que se ablanda con el pecado. Mi Dios, hoy, como tu ritual, como nuestro ritual, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que le enviaste. Que tu palabra, mi Señor, cual semilla sembrada en buena tierra, tú la hagas germinar, la hagas echar raíces, la hagas crecer y la hagas fructificar al 100% en cada ser, Señor, en cada alma, en cada espíritu. Y que ese fruto permanezca en santidad, en la presencia de tu Espíritu Santo, mi Señor. Incrusta, sella y dale permanencia a tu palabra, mi Dios, en el espíritu humano con el poder de tu presencia. Dios, que esta palabra traiga vida y vida en abundancia. Que a través de esta palabra tu pueblo te conozca de ti y te conozca a ti, Señor.
al dador de todas las cosas. Gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo, gracias, amado Espíritu. A ti la honra y la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración, a ti el honor y el homenaje, porque tuyo es. A ti pertenecen, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Nosotros solo somos siervos inútiles. Solo hacemos lo que tú nos mandas hacer. ¿Y cuántas veces ni eso hemos hecho, Señor? Para que en ese día tú seas tenido justo en el juicio, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y levantamos nuestras manos en rendición a ti, precioso Señor. Aleluya. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Enviamos un saludo muy cordial a nuestro hermano José Miguel, allá en Chile, nuestro hermano, nuestra familia, los consideramos nuestra familia, parte de nuestra familia también, que hoy están recibiendo una joyita, una bebita. Tiene unos minutos que nació y nos gloriamos, hermanos, un saludo, bendecimos a Dios por sus vidas y que nunca olvides que herencia de Yahweh son los hijos. Recuérdalo. Herencia del Señor son los hijos. Dios bendiga y prospere a esa pequeñita. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios alce su rostro sobre esa pequeñita. Que la gloria del Señor, el resplandor de su gloria sea sobre ella. Y que Dios cumpla sus propósitos, cumpla su llamado en ella y en todos ustedes. Shalom. Amén.